No sé si algunos recordaréis el mensaje del pasado domingo, espero que algo recordéis, porque el mensaje de hoy va un poco en la misma línea, en la misma dirección. ¿Recordáis por lo menos el título? Porque lo compartí. Para Dios cada persona cuenta. Para Dios cada persona cuenta. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. Para Él cada uno de nosotros somos singulares, irrepetibles. No habrá, ni ha habido, ni hay dos con vosotros. Somos singulares. Y en esta dirección quisiera que en esta mañana también pudiéramos reflexionar. Mirad, ayer salíamos a la calle, un buen número de hombres y mujeres de distintas iglesias, en una marcha silenciosa para manifestar nuestra repulsa por las víctimas de maltrato de género. Sabéis que cuando la UDME organiza un acto de este tipo, lo que suelen hacer, y es algo muy visual y que me gusta mucho, es que encargan tantos globos como víctimas han habido a lo largo del año. ¿Sabéis lo curioso? Es que cuando encargan los globos, resulta que cuando va a celebrarse faltan globos, porque lamentablemente, se siguen produciendo víctimas cada día. A día de ayer, 55 mujeres en lo que va de año han sido asesinadas por aquellos que dicen o que han dicho en algún momento que eran lo que más querían en el mundo. Un tipo de amor totalmente enfermizo, que es sinónimo de posesión. Y si no te puedo poseer yo, no te posee nadie, porque me perteneces y acabo contigo. Curiosamente, en el día de ayer, cuando celebrábamos esta marcha silenciosa, tuve la sensación de que esta lacra social tan sangrante quedaba empequeñecida por los acontecimientos de París, por los acontecimientos de Mali y por otros que no aparecen en los medios de comunicación tan dramáticos o más que los que nos sacan en los medios de comunicación. Hablaba el otro día de una ejecución de 200 niños en Siria. 200 niños que se habían negado a formar parte de ese ejército homicida. Estaréis de acuerdo conmigo, hermanos, que las malas noticias abundan y las buenas escasean, ¿verdad? Ayer estaba echando un vistazo, me gusta de vez en cuando mirar en el móvil las noticias que aparecen en el informativo digital, y ¿sabéis? Habían 31 noticias, de las cuales solo una era positiva. Solo una era una buena noticia. Bueno, si sois del Barça, 2. Pero la inmensa mayoría de noticias terribles, noticias dolorosas. Escasean las buenas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron una buena noticia? ¿Alguno de vosotros ha recibido una buena noticia? No de estas que se te olvidan a la semana, sino de estas buenas noticias que te van a durar por lo menos en la memoria, por lo menos un par de meses. ¿Cuántos en la última semana habéis recibido una noticia así? 1, 2, 3, 4, bueno, 5, gloria a Dios. Hay unos cuantos que habéis recibido una de esas buenas noticias. Qué importantes. ¿Sabéis cuál es la mejor noticia que yo he oído en mi vida? No la que yo haya sido protagonista. La mejor noticia que yo haya oído en mi vida es que un ser querido tuyo haya conocido al Señor. Para mí, esa es la mejor noticia que me hayan podido dar. Que tu hijo o tu hija haya aceptado al Señor es la mejor noticia que a uno le pueden dar. Por lo menos, en mi caso, yo sé que en la gran mayoría de vosotros, esta es la mejor noticia que uno pueda recibir. Mirad, una buena noticia tiene necesariamente 2 ingredientes: cercanía y trascendencia.
Si es trascendente pero no nos queda cercana, para nosotros nos da igual. Si es cercana pero no es trascendente, pues nos quedamos igual. Pero si es cercana y además trascendente, tenemos ahí una buena noticia. Mirad, los que hemos conocido a Dios solemos decir que esa gran noticia, la que mejor podemos celebrar, es que alguien a quien apreciamos y queremos ha conocido el Evangelio, es decir, la buena noticia de salvación. Y lo cierto es que no es para menos, porque esta noticia, como ninguna otra, conjuga estos dos ingredientes, cercanía y trascendencia. ¿Qué más trascendente que el hecho de un cambio sustancial en la vida de una persona? Algo que le va a ayudar a cambiar de rumbo su vida, no solo aquí en el presente, sino para toda la eternidad. ¿Hay algo más trascendente que eso? ¿Hay un mensaje más trascendente que el mensaje que vino a traer Jesús? Ninguno, ninguno. Mirad, el Evangelio te abre las puertas a una nueva vida, pero no a una vida cualquiera, sino a una vida abundante, abundante. Eso es lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. La vida cristiana tiene peculiaridades que no se encuentran en ningún otro tipo de vida. Una peculiaridad es una característica que hace que algo sea único. Pues bien, la vida del Evangelio es única. La vida en Jesucristo es única. La vida cristiana es, o debiera de serlo, lo mejor que a uno le puede pasar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Mirad, veamos simplemente 4 beneficios, 4, hay muchos más, pero 4 beneficios que conlleva la vida cristiana. Y en cada uno de ellos voy a utilizar un pasaje bíblico. Voy a ir rápido, porque si no estaría mucho tiempo, pero si queréis seguirlo. En primer lugar, el primer beneficio es que esta vida abundante es accesible a todos. Es accesible a todos. No es para unos pocos, no es para unos selectos, es accesible a todos. Marcos 2, 13 al 17, dice así: después volvió a salir al mar, se refiere a Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de tributos públicos. ¿Sabéis quién es Leví, verdad? Mateo, uno de sus discípulos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, es decir, con los recaudadores de impuestos y con la gente de mal vivir. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Recordáis algo de la semana pasada? Porque este texto apareció. Mirad, primer beneficio, es algo accesible para todos, para todos. No es algo que está restringido a una élite espiritual, como querían hacer estos religiosos de la época. No es algo para lo cual se exija como requisito previo la perfección. Mirad, hay muchos hombres y mujeres que conocemos que no entran a una iglesia, porque, ¿sabéis por qué? Porque tienen la idea que ahí solo van o los santitos o los hipócritas. Pero no es lo que nos transmite la palabra de Dios, sino que en una iglesia acudimos a aquello que nos reconocemos pecadores, precisamente, que nos reconocemos necesitados de la obra y del poder de Dios en nuestra vida, para que nuestra vida no sea una vida miserable. Pero no porque nos creamos más perfectos o mejores que otros. Por lo tanto, no es para una élite, no exige la perfección como requisito previo, sino que lo que exige, lo que pide, simplemente es un corazón genuino y sincero delante de Dios. Esto es lo que pide. Mirad lo que dijo Jesús en estas palabras.
yo he venido a llamar a los que no piensan que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Esto es lo que está diciendo Jesús. El Señor lo que premia es nuestra sinceridad, el reconocimiento de nuestro estado, de nuestra condición miserable delante de Dios. Esta mañana, cuando hablaba con el grupo de los que están preparándose para el bautismo, les hablaba de lo que era realmente el pecado. Que el pecado a veces lo revestimos de una especie de hálito de puritanismo, pero pecado significa errar en el blanco. Y lo que les decía esta mañana es, ¿sabéis lo que es el blanco en una diana, verdad? Es el puntito que está en el centro y es pequeñito. Pues bueno, errar el blanco es pecar. Es decir, si tu vida no da en la diana, aunque se quede 1 centímetro fuera, está fuera y no cuenta. Es decir, no importa el grado de maldad que cada vida tenga, no dando en la diana, que es la perfección, estamos fuera. Pero el Señor Jesús lo que nos dice es que lo que le importa es reconocer esa condición de que estamos fuera de lo que es el eje, la voluntad de Dios. Y lo que Él quiere es llevarnos hasta ese centro de la diana. Por eso premia la sinceridad y premia el reconocimiento de nuestro estado y de nuestra condición. A Él no le preocupa de dónde vienes o tus antecedentes o lo que hayas podido cometer en tu vida. Lo decíamos el pasado domingo, para Dios cada persona cuenta. Y lo que más valora es ese corazón genuino en el cual no hay engaño. El Señor lo que detesta es la hipocresía. El Señor lo que detesta es que de pronto nosotros nos revistamos como una especie de imagen de santitos, como si no hubiéramos roto un plato nunca, y que consideremos o nos mostremos a los demás como que estamos 2 palmos por encima del resto de la humanidad. No, esto no es así. No quiere el Señor que alimentemos una falsa imagen. Quiere que nos mostremos como somos y que día a día avancemos en ese camino de santidad al cual el Señor nos llama. Por eso, como digo, lo que más valora es un corazón genuino en el cual no hay engaño y que se muestra tal cual es y que reconoce que necesita, como nadie, la presencia y el poder de Dios para que opere esa transformación de vida que le ayude a reflejar la naturaleza de Cristo Jesús. Primer beneficio. Segundo beneficio, seguridad. Seguridad. Leemos en Marcos capítulo 4, saltamos 2 capítulos, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mirad, en estos días hemos escuchado, personalmente he escuchado a varios comentaristas de radio en relación a todos estos atentados repetir la frase, hemos de hacernos a la idea de que la seguridad absoluta no existe. Claro que no existe la seguridad absoluta. Yo creo que el que crea esto es que es un pardillo. Es un pardillo. Porque la seguridad absoluta no existe. Es cierto que no tenemos esa seguridad absoluta de que no nos vaya a suceder algo que no tenemos previsto en nuestra vida, porque en eso consiste la inseguridad. ¿Quién de vosotros me garantiza que en los 5 próximos años no va a padecer una enfermedad seria? ¿Alguien me lo puede? ¿O en el próximo año? ¿Alguien me lo puede garantizar? ¿O que yo la vaya a padecer? No. Nadie me lo puede garantizar. No existe una seguridad absoluta. Pero hay un abismo entre esa seguridad absoluta a la cual hacen referencia
a la seguridad que encontramos en Cristo Jesús. Y en Él sí que hay auténtica seguridad. En Cristo Jesús hay auténtica seguridad. Mirad, Cristo reprochó a los discípulos que en un momento dado se sintieran temerosos de que les pasara algo. ¿Por qué? Porque no podía pasarles. Claro que les podía pasar. De hecho, más adelante en su vida les pasó. Algunos murieron, pues, ejecutados. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que si se hubiera producido aquella catástrofe que temían, ¿dónde quedaba el propósito de Dios en sus vidas? ¿Dónde quedaba la obra que Jesucristo había venido a desarrollar? Todo el proyecto del cual Él les estaba hablando. Era como una especie de algo que se escapaba de las manos de Dios. Y lo que Jesús les viene a transmitir es que no hay nada que se escape de la mano de Dios. ¿Que Él permitirá cosas en nuestra vida? Por supuesto. Pero mirad, el Señor Jesús nunca nos ha transmitido una seguridad falsa. A nadie, si uno lee la palabra con atención, a nadie se nos dice la palabra, cree en el Señor Jesús y no te va a pasar nada. No. Pero sí que nos da promesas que nos transmiten seguridad. El Señor Jesús ha prometido estar al lado nuestro en nuestras tempestades. La tempestad que sufrieron los apóstoles fue una tempestad física, pero ¿cuántas tempestades soportamos en la vida? Y el Señor Jesús nos dice, yo voy a estar a tu lado en las tempestades de tu vida. Y mirad, hermanos, aquellos que hemos pasado por tempestades, sabemos que esto es así. Hemos pasado por pruebas, por duras pruebas en nuestra vida y sabemos que el Señor ha estado ahí a nuestro lado y nos ha fortalecido en los momentos más delicados y duros de la vida. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús es el que está a nuestro lado en las tormentas de la vida y el que nos da la paz. ¿Y sabéis por qué? Porque Él es el príncipe de paz. En Jesús se puede confiar. Dice este texto de Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo y el principado sobre su espalda, sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se puede sentir uno seguro en la persona de Jesús? Por supuesto que sí. Y Él nos ha dicho que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Dios. Mayor seguridad nadie la puede encontrar en esta vida. Por lo tanto, hay una seguridad en Dios que ningún otro puede ofrecer. Otro de los beneficios de la vida cristiana es salud. Salud. ¿Qué decía la vieja canción? 3 cosas hay en la vida. ¿Qué? Salud, dinero y amor. Bueno, mirad, sin amor es muy difícil vivir. Sin dinero yo creo que es menos difícil vivir de lo que pensamos. Pero sin salud, ¿verdad? Uno de los mayores beneficios que aporta la vida cristiana es la salud. Pero salud en el concepto más amplio y profundo del término. Lucas 4, 16, 18. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
¿Qué dijo a continuación después de leer estas palabras de Isaías, del profeta Isaías? ¿Qué dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él había venido precisamente a eso, que Él era el ungido de Dios y que había venido para desarrollar esa tarea. Ese era el cometido de Jesús que venía a realizar. Si vemos quiénes van a ser aquellos en los que Jesús va a centrar su tarea, todos ellos padecen algún tipo de enfermedad. La pobreza es un tipo de enfermedad, porque es difícil concebir una salud íntegra en medio de la pobreza. Mirad, hay medicinas que solo los ricos se pueden permitir. Hay medicinas que muchos de nosotros nos podemos permitir. Pero en los países subdesarrollados, económicamente hablando, hay muchos que no tienen acceso a cosas que salvarían muchas vidas. Pero la pobreza hace que entren en un proceso de enfermedad tan nocivo que acaban muriendo por ello. Por lo tanto, esto también es enfermedad. Los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, todos ellos, de alguna manera, reflejan un tipo de enfermedad. Y Dios siempre ha tenido compasión de los que sufren, tanto física como espiritualmente. Jesús siempre mostró su compromiso ayudando a los que por motivos de enfermedad estaban excluidos de la sociedad y poder también dar libertad a aquellos que se sentían oprimidos. El Señor venía a dar salud física y espiritual, enfermos del cuerpo y también del alma. Y es curioso que en griego sanidad y salvación, ¿verdad?, tienen la misma raíz, la misma raíz. Existe un vínculo entre salud y salvación. Y si os dais cuenta, muchas veces en aquellos milagros que Jesús operaba, que eran sanidad física, conllevaba también la sanidad espiritual. Y a la vez que les sanaba físicamente, les decía, tus pecados te son perdonados. Porque hay una esclavitud física, pero también una esclavitud espiritual. Y hay muchas veces que las enfermedades físicas que tenemos son producto de las enfermedades del alma. A veces hemos tratado de poner como una especie de barrera, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico. Y en Dios somos una integridad. Y muchas veces lo físico repercute en lo espiritual y lo espiritual en lo físico. Y hay veces que llevamos con nosotros raíces de amargura por años y que han generado más de una úlcera física. Y el Señor Jesús abordaba ambos campos de enfermedad. Y por eso les decía que es más difícil decir a este paralítico, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. Menuda dicotomía había puesto a los líderes religiosos. Porque ¿quién era capaz de perdonar los pecados? ¿Quién se creía Jesús que era para perdonar los pecados? Pero Él lo hacía. Porque el perdón de los pecados era la antesala de la sanidad también física. Jesús estaba más interesado en la sanidad del alma que no en la sanidad física. Pero también sabía que necesitaban aquella sanidad. Y por tanto, por donde iba realizando aquella tarea que había dicho cuando leyó este texto del profeta Isaías. Y venía a dar sanidad a los que estaban enfermos y a dar libertad a los que estaban oprimidos. Por eso, sanidad del cuerpo, sanidad del alma. Muchas veces los aspectos más oscuros de nuestro corazón deben ser eliminados primeramente con el fin de poder experimentar una paz y también una salud física. Y hermanos, el Señor da importancia a todos estos aspectos. Pero la prioridad número 1 de Dios es la condición de nuestro corazón. Y esta condición tiene que ser sana.
En cuarto lugar, el cuarto beneficio, liberación de conductas o patrones nocivos para nuestra vida. Juan 8, 31 al 36 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mirad, en la vida, conforme vamos avanzando en ella, vamos adquiriendo hábitos y patrones que muchos de ellos, sin darnos cuenta, nos van esclavizando. ¿Quién de vosotros puede decir: yo me siento y creo que soy totalmente libre? Levantad la mano. ¿Hay alguien que se crea total y verdaderamente libre? Pues el Señor ha venido para esto, para darnos una auténtica y genuina libertad. Pero nosotros somos conscientes que en el desarrollo de la vida vamos adquiriendo patrones que van haciéndonos ser esclavos de algo. Mirad, hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que tienen una crisis de identidad. En estos meses los jóvenes en su programa de cada sábado están centrándose en este tema, en el tema de la identidad. ¿Quién soy realmente y quién soy en Jesucristo? Y hoy día los jóvenes tienen un auténtico caos, una auténtica crisis de identidad. No saben quiénes son y lo que buscan es tener una identidad en algo. Y por eso unos pues hacen grupo y se unen por un tipo de indumentaria, de vestimenta, otros por una estética, otros por una filosofía venida de no se sabe de dónde, pero lo importante es generar una identidad. Pero hay una crisis de identidad y uno trata de ser algo o ser alguien en este mundo. Como digo, a esto se le puede sumar este tipo de patrones o adicciones de las cuales vamos siendo poco a poco esclavos. Siempre hay algo que nos tiene atrapado en alguna manera. Mira, yo he de reconocer que últimamente me siento un tanto esclavo de las nuevas tecnologías y voy a tener que revisarme. Porque sí, es cierto, se han convertido en una herramienta de trabajo. Llevamos el móvil encima siempre, ¿eh? Hay chistes por ahí que corren, decir, ¿qué hacer ante esta situación en la cual has salido de casa, te tocas el bolsillo y te das cuenta de que no llevas el móvil y no entrar en pánico? ¿Qué hacer para eso, verdad? Porque es verdad, salimos a la calle, nos damos cuenta que no llevamos el móvil y entramos en pánico. Algo nos falta, es vital, tenemos que ir a por él, aunque estemos a 5 kilómetros de distancia. Nos hemos vuelto esclavos de las tecnologías, esclavos de la televisión, esclavos del juego, esclavos de consumir ciertas sustancias, ciertos productos, esclavos de la moda. Hay muchos elementos y muchos patrones que vamos asumiendo en nuestra vida y que nos van llevando a la esclavitud. ¿Sabéis? Las gentes que vivían en la época de Jesús se sentían esclavizadas porque los líderes religiosos les habían transmitido una ley de Dios que en vez de llevarles a libertad, les había llevado a esclavitud. Y que de pronto cualquier gesto podía ser juzgado, cualquier paso podía ser condenado. Y vivían con temor y con unas cargas que, como decía Jesús a aquellos líderes religiosos, vosotros sois incapaces de llevar con un solo dedo. Sin embargo, las gentes estaban oprimidas y cargadas por aquellas leyes religiosas que no les permitían dar ni 2 pasos. Por eso Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Y hermanos, este es un beneficio del Evangelio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, es otro beneficio de la vida cristiana.
Ahora bien, como digo, estos son solo algunos de los beneficios que aporta la vida cristiana. Mi pregunta es, entonces, si la buena noticia de parte de Dios, que es el Evangelio, que por eso Evangelio significa buena noticia, ofrece tantos y tan buenos beneficios, ¿por qué es rechazado por tanta gente en nuestra sociedad? ¿Os lo habéis preguntado? Nosotros somos conscientes de que tenemos el mejor y mayor de los tesoros. Algo que decimos, es que si lo conocieran, si supieran lo que es, estoy convencido es que lo abrazarían. Pero ¿por qué genera tanto rechazo? Mirad, ayer fue muy curioso. Estábamos en aquella marcha, al final de la cual teníamos un acto en el que cantó Rocío, hubo un comunicado, hubo una reflexión, y vi que se acercaba una mujer por la parte de atrás. No había visto la pancarta que había delante que ponía Mujeres Evangélicas contra la Violencia de Género. Y se asomó la mujer a ver la pancarta. En cuanto la vio y leyó Evangélica, salió disparada con un miedo como si se la llevara el demonio. ¿Por qué causa ese rechazo? ¿Por qué? Mirad, hay muchos motivos indudablemente que radican en las personas. Es decir, la propia palabra del Señor lo confirma. Es decir, hay personas que tienen entenebrecido el entendimiento para que la luz no les resplandezca. Y hay personas que apenas escuchan hablar de Dios, huyen, tienen miedo. Pero yo no puedo centrarme en esos aspectos, porque esos pues realmente no me van a ayudar mucho. Ya sé que hay rechazo, ya sé que hay personas que se cierran, pero ¿qué está en nuestra mano hacer para que no produzca ese rechazo de antemano? Para que la gente pueda al menos escuchar la noticia y que no, antes de escuchar de qué va, salgan despavoridos. Yo creo, hermanos, que al menos hay dos aspectos a considerar en esta mañana, que son dos grandes obstáculos para que las personas que nos rodean se abran y puedan conocer el Evangelio. No me voy a extender mucho, pero sí quiero que queden muy retratados en nosotros, hermanos, en nosotros, porque en este aspecto sí que podemos hacer algo. Mirad, yo creo que el primer aspecto que se constituye en un obstáculo para que las personas se abran a la buena noticia es el marco, es decir, la religión. La religión. Mirad, yo creo que hay un rechazo generalizado a todo lo que huele a religioso. ¿O no? Yo estoy convencido. Y las personas, cada día en un contexto social más secular, no quieren oír hablar ni de religiones ni de historias. No quieren oír hablar acerca de esas cosas. Mirad, yo a veces no sé qué hacer, pero me siento empujado por la palabra de Dios a hablar del Evangelio de tal manera que no suene a algo religioso. Porque para mí, hermanos, el Evangelio no es religión. Lo que vino a hacer Jesús no es a fundar una religión o a establecer un sistema religioso en las personas. Jesús lo dijo claro, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y sabéis, cuando esto se concibe como algo religioso, entonces queda limitado en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, domingo. Espacio, una iglesia, un templo. ¿Es eso lo que Jesús quería de la buena noticia? ¿Que acabara en un domingo y en un lugar cerrado? Para nada. No es eso lo que vino a compartir Jesús. Por lo tanto, cuando se concibe como algo religioso, queda acotado al espacio y al lugar y a un vocabulario. Pero no es eso lo que Jesús pretendía, porque de hecho el ministerio Jesús
lo desarrolló mayoritariamente en las calles, en las plazas, en los caminos, en los pueblos, pero no en las sinagogas, no tanto ahí. Claro que iba a las sinagogas, claro que se congregaba, pero la mayor parte de su tarea la desarrollaba a lo largo de la semana fuera. Por lo tanto, lo primero que nos hemos de plantear es qué podemos hacer para no transmitir la idea de que el Evangelio es una religión más. Porque ese fue el error en el que cayeron los fariseos, de hacer de la ley de Dios una serie de cargas y rituales con los que cumplir puntualmente. Y eso es contra lo que vino a romper Jesús. Y por eso se atreve a sanar a personas en un sábado, que era el día de descanso, y romper aquellos esquemas tan rígidos que tenían. Por eso permite que los discípulos recojan espigas un sábado. Por eso permite que una mujer prostituta le toque y no quede contaminado por ello. Porque Jesús vino a traer vida, a dar sanidad y libertad a las personas. Por lo tanto, mirad, hemos de romper esa idea. Os pongo un pequeño ejemplo. Para muchos de nosotros, el fútbol o el baloncesto, ¿qué es? Un deporte. Y nosotros que somos aficionados, que vamos, lo vemos, pero es una cosa más, es un apéndice en nuestra vida. Nos gusta ver partidos, verlo por la televisión, ir a los campos, pero vamos, si dejamos de ir, no se nos va la vida con ello, ¿verdad? Pero para un Sergio Ramos, para un Cristiano Ronaldo, para un Messi, ¿qué es el fútbol? ¿Qué es? Es su vida. Es su vida. Se dedican a ello en cuerpo y alma. Hermanos, a esto es a lo que me refiero, a distinguir entre religión y la vida abundante que significa el Evangelio. Quitémonos el cliché de que la vida cristiana es una vida religiosa, de que el Evangelio es una religión, de que el cristianismo es una religión, de que Jesucristo vino a establecer una religión. Ha venido para traer vida abundante y vida eterna. Y en segundo lugar, y último, obstáculo, el modelo o referente con el que se puedan encontrar las personas que nos rodean. Mirad, Jesús era un modelo que rompía esquemas. Es, por supuesto, el modelo por excelencia. ¿Por qué pensáis que a donde iba Jesús arrastraba tantas masas? Una, porque habían señales que avalaban quién era Jesús, esos milagros que se producían por donde él pasaba. Y en segundo lugar, porque como decía Pedro cuando Jesús le dijo, ¿queréis iros vosotros también? Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque Jesús tenía un mensaje como ningún otro. Y mirad, hermanos, aquello que tenía Jesús a su disposición es lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, porque tenemos la misma palabra y el poder que el Señor otorga a sus hijos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hermanos, yo os pregunto, ¿se siguen produciendo milagros en el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Podrían producirse más? Por supuesto. ¿Cuál es el obstáculo? A veces nuestra falta de fe. Pero el Señor sigue obrando milagros. Y sigue transformando vidas. Y hermanos, si las personas que están a nuestro alrededor ven que en nosotros hay un modelo coherente entre lo que decimos, un mensaje de amor, un mensaje que perdona al enemigo, un mensaje comprometido, un mensaje... Si ellos lo ven y ven que nuestra vida rebosa de Dios y transmite e inspira un modelo al cual uno le gustaría parecerse,
entonces estaremos haciendo lo que Jesús hizo y lo que sus discípulos hicieron posteriormente. Porque cuando Jesús marchó, quedaron los discípulos. ¿Y no pasaba exactamente lo mismo? Pedro se puso a predicar y solo de un mensaje, no estaba haciendo ahí ningún milagro, solo de un mensaje, en un solo día, 3.000 personas creyeron en Dios. Hermanos, nuestra sociedad está necesitada de modelos válidos de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida cristiana. Y tal vez ahí también tengamos que hacer una autoevaluación o dejarnos evaluar por el Espíritu de Dios y ver si estamos a la altura. Y en aquello en lo que no estamos a la altura, tratar de ir cambiando nuestro patrón de vida para que al final en nosotros haya una total coherencia entre lo que decimos y predicamos y lo que vivimos. Y cuando esa coherencia se da, estoy convencido que despierta inquietud. ¿Sabéis? A mí lo que me hizo despertar la curiosidad por las cosas de Dios no fue que me dijeran, oye, mira, léete la Biblia que vas a ver. No, empecé a observar la vida de los jóvenes que me empezaron a hablar del Evangelio. Y yo veía que su vida era distinta a la de otros jóvenes que yo había conocido. Yo había estado con jóvenes que iban de discoteca en discoteca, de marcha en marcha, y para pasarlo bien necesitaban del chunda chunda y necesitaban del drinky drinky. Necesitaban de la sustancia y de la música porque no había manera de pasárselo bien. Cuando conozco unos jóvenes que no necesitaban consumir nada, ni necesitaban estar en un lugar determinado donde se anunciara con fluorescentes, aquí es lugar de diversión, y veías que eran vidas totalmente ricas y nutridas, eso captó mi atención. Y vi que no era un disfraz. Vi que había autenticidad en aquello que estaban viviendo. Hermanos, eso es lo que el Evangelio demanda de nuestras vidas. Un Evangelio que produce tanto beneficio, que por un lado no es selectivo, que no simplemente selecciona a los mejores, sino que es accesible a todos, que aporta seguridad, que aporta salud, que te ayuda a transformar tu vida. Algo así, la gente tendría que estar ahí haciendo cola para entrar. Yo quiero eso. Pero necesitamos, primero, desvestirlo de ese marco tan destructivo que es lo religioso. Y revestirlo del marco que es la vida abundante y vida eterna que el Señor nos da. Y por otro lado, constituirnos en auténticos referentes para aquellos que nos rodean. Para que viendo, como dice el texto bíblico, para que viendo nuestras obras, glorifiquen al Dios Padre. ¿Amén? Que el Señor nos ayude, hermanos. Tenemos ahí un reto, un desafío muy importante.